En la última década, el Estado Islámico, más conocido como ISIS, se transformó en la principal amenaza a la seguridad internacional. Desde su autoproclamación como Califato Islámico con sede en Irak, ha estado detrás de algunos de los ataques terroristas más sangrientos del planeta, dejando miles de víctimas en al menos 3 continentes distintos, poniendo en estado de alerta a las principales potencias, pero también a casi todos los países de Medio Oriente. En este video vamos a repasar 5 de sus ataques más brutales, los cuales ocurrieron en un periodo de apenas 3 años, lo que pone de relieve su estatus como la principal organización del terror en actividad. Discoteca Pulse, junio de 2016. Cada fin de semana la discoteca Pulse era uno de los epicentros de la vida nocturna en la ciudad de Orlando. Desde hace años la comunidad LGBT local había encontrado en el establecimiento un punto de reunión y esparcimiento único en la zona. Todo cambió la noche del 12 de junio de 2016, cuando la música y las risas se entremezclaron con el sonido de disparos de un fusil Sig Sauer MCX y una pistola Glock 9 milímetros. La violencia comenzó pasadas las 2 de la mañana, en el momento de mayor concurrencia en Pulse. Se oyeron disparos y un policía apostado frente al establecimiento intercambió hostilidades con un sujeto armado que devolvió el fuego. Era Omar Mir Sedike Maten, de 29 años, un terrorista que juró lealtad al Estado Islámico justo antes de comenzar con su brutal ataque. They're like hoping for more oil to come out and more people to complain so they'll have the jobs. They want more disaster to happen. Estas impactantes imágenes corresponden al inicio de la pesadilla y están parcialmente censuradas debido a la brutalidad del contenido. Aún así, puede distinguirse la silueta del asesino avanzando entre sus víctimas. A las 2:09, las redes oficiales de la discoteca advirtieron a todos sus seguidores sobre la situación. «Todo el mundo salga de Pulse y sigan corriendo», era el tétrico mensaje que se leía en su página de Facebook. Al cabo de pocos minutos llegaron refuerzos policiales y un negociador de crisis, por lo que el terrorista se retiró al interior del establecimiento, tomando como rehenes a algunas personas. Fue entonces cuando se supo que el perpetrador tenía un dispositivo explosivo adherido a su cuerpo, lo que empeoraba severamente la situación. Luego de acabar con la vida de decenas de personas, el terrorista llamó al 911 para dejar en claro sus afiliaciones ideológicas. I want to let you know I'm in Orlando, and I did the shooting. What's your name? My name is, I pledge of allegiance to Abu Bakr al-Baghdadi of the Islamic State. Can you tell me where you are right now, so I can get you some help? No, because you have to tell America to stop bombing Syria and Iraq. They're killing a lot of innocent people. So what am I to do here when my people are getting killed over there? You get what I'm saying? Más tarde, en una comunicación con el negociador policial, Maten afirmó que había explosivos en las calles de Orlando. By the way, there's some vehicles outside that have some bombs, just to let you know. Your people are going to get it, and I'm going to ignite it if they try to do anything stupid. Can you tell me what vehicles? Because I don't want to see anybody get hurt. No. Cerca de las 5 de la mañana, luego de 3 horas que parecieron eternas, un equipo de élite SWAT ingresó en la discoteca y logró dar muerte a la amenaza. El joven de 29 años yacía sin vida bajo las luces nocturnas de la discoteca. 30 rehenes fueron liberados, pero a medida que ingresaban las autoridades, se reveló un escenario infernal. Había 49 víctimas fatales del ataque. No se sabe con seguridad si estas víctimas fueron asesinadas al inicio del atentado o durante la toma de rehenes, pero la letalidad del evento convirtió a Pulse en el escenario del segundo tiroteo más mortífero de la historia estadounidense.
El lugar donde se ubicaba la discoteca es actualmente un sitio de conmemoración para las víctimas y sus familiares. En cuanto al perpetrador, no era un rostro completamente nuevo para la seguridad norteamericana, ya que desde hacía tiempo se encontraba en la mira del FBI a causa de sus opiniones radicalizadas sobre el Islam y la Guerra Santa. Luego de un tiempo, su esposa y viuda Noor Salman fue procesada como cómplice del atentado, además por colaborar con una red de terrorismo cuyas raíces llegan hasta el Estado Islámico en Medio Oriente. Por supuesto, ISIS no tardó en responsabilizarse por el ataque, calificando al agresor como uno de sus combatientes en la Guerra Santa contra Occidente. París, noviembre de 2015. Algunos meses antes del brutal ataque a la discoteca Pulse en Florida, ISIS se había adjudicado otra obra de terrorismo internacional en una de las capitales más importantes de Europa. La noche del 13 de noviembre de 2015 vivirá por siempre en la memoria de los parisinos como una de las jornadas más sangrientas de su historia. Varios terroristas suicidas del Estado Islámico llevaron a cabo ataques en 6 lugares distintos que acabaron con la vida de 131 personas, dejando a otras 415 con heridas de gravedad. El más impactante de los atentados ocurrió cerca de las 22 horas en el Teatro Bataclan, durante un concierto de la banda norteamericana Eagles of Death Metal. Como se puede ver en el siguiente video, el sonido del espectáculo fue violentamente interrumpido por los primeros disparos de una jornada trágica. En pleno show, 5 atacantes armados con fusiles AK-47 abrieron fuego contra la multitud, matando a más de 80 personas e hiriendo a otras 120. Los sobrevivientes afirman que los atacantes jalaban del gatillo al grito de Allahu Akbar o Alá es grande. La balacera principal duró cerca de 10 minutos. Luego las víctimas que aún respiraban fueron rematadas por los agresores. Pasada la medianoche, un operativo especial logró ponerle fin a la pesadilla del Teatro Bataclan. Además de los rehenes, murieron 3 terroristas, uno por el fuego policial y otros 2 al detonar explosivos que tenían adheridos a su cuerpo. Ese fue el punto final de una serie de tiroteos que ocurrieron en diversos puntos estratégicos de la capital francesa, la cual por unas horas se asemejó a un territorio en guerra. Il faut sécuriser la cave en bas. Ici, cette cave, il faut sécuriser. El primero de los atentados ocurrió en las inmediaciones del Estadio de Francia a las 21:15 horas e incluyó el suicidio de 3 terroristas. El resto de los objetivos fueron bares y restaurantes de la zona más turística de París. En el bar Le Carillon fueron asesinadas 9 personas, mientras que en el restaurante Le Belle Équipe se registraron 21 fallecimientos. Lo que estás a punto de escuchar es el testimonio de un sobreviviente de aquella noche. J'ai vu que les gens ils courent droite à gauche, ils ferment leurs fenêtres, ils ferment leurs portes. Franchement, jamais vu pareil comme ça. Muchos expertos señalaron que el ataque fue el resultado de años de tensiones entre Francia y el Estado Islámico. Más aún teniendo en cuenta las intervenciones francesas en Irak y Siria entre 2014 y 2015. Al poco tiempo de los atentados, el Estado Islámico lanzó un comunicado donde afirmaba que 8 hermanos que llevaban cinturones de explosivos y fusiles de asalto se han dirigido a los lugares elegidos minuciosamente por adelantado en el corazón de la capital francesa. Además, ISIS calificó a París como la capital del vicio, la prostitución y la obscenidad. Era la firma austral que le faltaba a tan infame pintura. Al día de hoy, la noche del 13 de noviembre de 2015 se mantiene como la peor masacre en suelo francés desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Mezquita de Bir al-Abed, noviembre de 2017. Europa y Estados Unidos no son los únicos territorios que han sufrido la furia del terrorismo islámico. Uno de los ejemplos más brutales ocurrió el 24 de noviembre de 2017, cuando la mezquita Al-Rauda, ubicada en la localidad egipcia de Bir al-Abed, voló en pedazos como resultado de un ataque suicida con la firma inconfundible de ISIS.
La mezquita era sitio de peregrinación de cientos de personas que se presentaban a orar todos los viernes. Los atacantes, enterados de la concurrencia, llegaron en vehículos todoterreno y detonaron 2 bombas. Luego los terroristas emplearon partes destruidas de otros automóviles para bloquear las rutas de escape y retrasar la atención rápida de los heridos. Este niño de tan solo 13 años relata lo vivido aquella jornada. I was outside the mosque and suddenly I heard gunshots inside. I saw them running and I went inside the mosque. I found all of the people climbing on top of each other. They were trying to get out of the mosque because they were afraid and I was trying to get out and a bullet entered my leg. La detonación de las bombas no fue el final de la furia islamista. Luego los atacantes lanzaron granadas propulsadas por cohete y abrieron fuego contra los pocos fieles que aún estaban vivos. Ni siquiera las ambulancias estuvieron exentas de la balacera. La asistencia médica fue emboscada para evitar el rescate de los heridos. Los residentes locales respondieron rápidamente, llevando a los sobrevivientes a los hospitales en sus propios automóviles y camiones, e incluso tomando armas para luchar. Cuando el humo se dispersó, quedó expuesto un saldo terrorífico de 305 muertos y más de 109 heridos, transformando el ataque a la mezquita de Bir al-Abed en el atentado más sangriento en la historia de Egipto. Las autoridades militares se apresuraron a llevar a cabo un contraataque. La Fuerza Aérea persiguió y destruyó algunos de los vehículos de los militantes, aunque el cierre de las hostilidades llegó al cabo de unas horas, cuando drones del ejército egipcio dieron muerte a 30 militantes que participaron de la matanza en la mezquita Al-Rauda. Bagdad, julio de 2016. La noche parece ser el contexto preferido de muchos terroristas. Camuflados en la oscuridad, logran perpetrar algunos de los crímenes más aberrantes de la historia reciente. Eso fue justamente lo que ocurrió en Bagdad, capital de Irak, la madrugada del 3 de julio de 2016. Bajo la luz de la luna, un vehículo lleno de explosivos detonó en el distrito comercial de Karada, una zona de clase media alta y de mayoría musulmán chiita, matando al menos 215 personas, entre los cuales se encontraban 15 niños y varios policías. Las imágenes capturadas luego del ataque permiten ver el poder destructivo de los explosivos utilizados. El humo y la sangre formaban una visión aterradora, pero desgraciadamente ese no fue el final de la pesadilla. Al cabo de pocas horas se produjo un segundo atentado en el vecindario de Sha'ab, al sudeste de Bagdad. En ese caso, el ataque se cobró tan solo una vida. Muchas de las muertes durante esta trágica jornada fueron producto no de la explosión, sino de los incendios que siguieron a las detonaciones. There were no fire escapes. The stairs behind me were on fire. Everything was ablaze. Half of them could have survived if there had been a proper way out. Many young people would still be alive today. Una vez culminada la masacre, el grupo terrorista ISIS se atribuyó los ataques, alentando a sus militantes alrededor del mundo a realizar atentados similares durante el mes de Ramadán, una época de ayuno obligatorio para los musulmanes que transcurre entre los meses de junio y julio. Horas después del atentado, el primer ministro iraquí Haider al-Abadi intentó visitar el sitio de la explosión, pero los ciudadanos descargaron su furia con el político. Una muchedumbre rodeó su convoy, gritando insultos y lanzando piedras al automóvil del primer ministro al grito de ladrón. Si bien el ataque a Bagdad fue uno de los más sangrientos y letales realizados por el ISIS, lo trágico es que no es una anomalía, sino la cotidianidad de los habitantes de la región. El terrorismo es moneda corriente y las matanzas están a la orden del día. Aeropuerto de Bruselas, marzo de 2016. Big bang, everybody cried and came along here. We saw kind of smoke, you know. Lo que acabas de ver no son registros de una ciudad en guerra o víctima de un desastre natural. Se trata de la pacífica Bruselas, capital de Bélgica.
Los habitantes de la metrópolis vivían en una aparente seguridad, lejos de los sangrientos conflictos de Medio Oriente y sus consecuencias. Esa paz terminó el 22 de marzo de 2016 con un brutal ataque doble al aeropuerto y la red de metro efectuado por seguidores del Estado Islámico. Cerca de las 8 de la mañana, el aeropuerto de Bruselas fue sorprendido con 2 explosiones que provocaron 14 muertos y decenas de heridos. Los perpetradores fueron 3 individuos que ingresaron armados con fusiles AK-47 y gritaron palabras en árabe antes de detonar los dispositivos. Como verás, los gritos de reivindicación ideológica previo a las matanzas son una marca registrada de ISIS. De inmediato la gente entró en un estado de desesperación absoluto. En estas durísimas imágenes podemos ver a un hombre junto a su bebé tratando de escapar del humo y el polvo. Luego una oficial de policía intenta evacuar a los gritos a los sobrevivientes. De los 3 atacantes al aeropuerto, 2 se suicidaron, mientras que el tercero fue identificado como Najim Lachraoui, ideólogo y partícipe también de los atentados en París. El caos en el aeropuerto estaba en pleno desarrollo, cuando a las 9:11 de la mañana se produjo el segundo ataque, esta vez en el metro de la capital, cuando salía de la estación con dirección al centro de la ciudad. Se sucedieron al menos 2 detonaciones en 2 vagones diferentes, lo que resultó en el fallecimiento de una veintena de pasajeros y el traslado de emergencia de múltiples víctimas. We believe that the message that is coming from Amman constantly and consistently of an Islam that is an Islam of peace and dialogue and cooperation is what we need in this moment, here in the region and in Europe. I will stop here, you will understand this. Today is a difficult day. El ataque a Bruselas fue una muestra más de que ISIS no conoce de fronteras o límites para llevar su guerra yihadista. Además, quedó claro que tanto en Europa como en América, África y el resto del mundo funcionan redes de terrorismo complejas, intercomunicadas y con una gran capacidad operativa. No es sorpresa que algunos de los responsables de los ataques en Francia hayan participado en el bombardeo al aeropuerto de la capital belga. Es en parte por estos motivos que el Estado Islámico es actualmente considerada la organización terrorista más peligrosa en funcionamiento. Eso es todo por hoy. Si quieres seguir conociendo impactantes historias sobre ataques terroristas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.